El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. Qué difícil es poder estar en paz con uno mismo. Muchas situaciones en nuestra vida nos roban la paz, y mucho tiene que ver el hecho de nuestra relación con los demás y la seguridad de estar haciendo lo correcto, o el querer agradar al mundo, a los demás, a personas que o son importantes o las hemos hecho importantes. Perdón, o las hemos hecho importantes en nuestra vida, como nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, esposa, esposo, hijos, etcétera, ¿no? El círculo en el cual nos movemos y que de alguna manera se vuelve una situación muy, muy compleja. El niño, como el adolescente, más el niño, busca agradar, también que lo agraden, pero busca esa situación de agradar a papá y a mamá, y los imitan, los admiran. Después viene el proceso en el adolescente de independencia, de ya no querer agradarlos, de encontrarse a sí mismo, de saber quién es, qué es lo que quiere, qué es lo que lo hace, que lo motiva y qué es lo que lo hace feliz. Después llega la juventud, la vida adulta, en donde supuestamente vamos encontrando respuesta a todo eso, en donde vamos priorizando, vamos haciendo un escrutinio, un discernimiento de este tipo de personas, de relaciones. Los que por alguna causa, motivo de carencia, de traumas, pueden pasar toda su vida queriendo agradar, queriendo ser aceptados. Y esto obviamente es una de las causas muy frecuentes de angustia, de ansiedad, de depresión, de miedo, porque no están bien consigo mismos. Entonces, uno de los aspectos básicos que se tiene que dar en el proceso del crecimiento de la madurez espiritual es encontrar esa paz en el interior, que no va a venir por las personas, pero sí hay que sanar la relación con esas personas. Hay que sanar, hay que perdonar, hay que pedir perdón, hay que encontrar en la medida de lo posible y con la ayuda del Espíritu Santo por dónde es el problema, por dónde es la situación que se está viviendo, que está llevando a esa persona pues a esa inseguridad y a veces relaciones tóxicas, relaciones que realmente no te ayudan, pero no lo alcanzamos a ver, no lo alcanzamos a comprender, precisamente porque es más fuerte el grito en nuestro interior de miedo, de inseguridad, de trauma, de necesidad de aceptación, de necesidad de saber quién soy. Cuántas personas cuando pierden algo o pierden a alguien
están perdidos, ya no saben qué hacer con su vida, pierden el trabajo, son corridos, son, no sé, por la edad, a veces los jubilados, pensionados, caen en esas crisis, ¿no? O cuando se muere un ser querido, o cuando alguien te traiciona, o cuando tú tienes que tomar la decisión de apartarte, porque no es más saludable esa relación tóxica, que puede ser con una persona o con un grupo de personas. Pero aquí lo interesante es que cuando el Señor llama a sus discípulos, Él vive un proceso con ellos de 3 años. Obviamente aquí no nos presentan los evangelios, qué fue todo ese tiempo. Aquí nos presentan algunos factores, pero lo que sí sabemos que la presencia de Cristo en la vida de estos hombres los cambió completamente, los transformó. Y no fue sino hasta el culmen, la gota que derramó el vaso, para bien o para mal, Pentecostés. Muy emocionados todo el tiempo, seguros, porque Jesús estaba con ellos, hasta para expulsar demonios, o hasta incluso los Boanerges, los hijos del trueno, que le dijeron a Jesús: ¿quieres que bajemos fuego del cielo para acabar con ellos? Entonces había una certeza, una cierta seguridad, pero cuando les quitan a Jesús, pues ellos se vuelven cobardes, miedosos, todos abandonan, Pedro niega, y es sino hasta después de Pentecostés, bueno, se les aparece, viene esta experiencia de la resurrección, pero aún así tienen miedo. Y es hasta Pentecostés donde se va a reafirmar esa transformación en la vida de estos hombres. ¿Qué sucedió en esos 3 años y medio? ¿Qué sucedió en esas apariciones de la resurrección? ¿Qué sucedió en Pentecostés? No fue otra cosa que descubrir lo importante que son para Dios y el plan que Dios tiene para ellos. Esto permitió que todas esas inseguridades, miedos, traumas no desaparecieran, así como de la noche a la mañana, pero sí fuesen enfrentados, algunos sanados, otros cargar con aquello, pero no permitir que esto los llevara precisamente a tirar la toalla, o a sentirse vencidos o incomprendidos o miedosos o inseguros por querer agradar a los demás. Incluso recuerden ese pasaje hermoso cuando reclaman a Pedro y a Juan, que les habían ordenado no seguir hablando sobre Jesús, y él les contesta: juzguen ustedes a quién debemos obedecer, si a Dios o a los hombres. Entonces, ¿cuál es el mayor proceso de sanación, de purificación, de restauración, que vivir el proceso de caminar con Jesús? No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, de hecho nos lleva toda la vida, pero de ir caminando y sobre todo empezar a obedecer, empezar a confiar y abandonarnos. En algunos casos a lo mejor habrá una transformación de la noche a la mañana, como Pablo, ¿no? Lo que cambió en Pablo fue la dirección, pero él seguía con todo su celo y con toda su conocimiento y su fervor, primero para defender el judaísmo y luego para proclamar el evangelio. Con los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, fue tal vez un proceso diferente de acompañamiento de 3 años, de manifestaciones, de milagros que normalmente pues no lo veían o no era algo que se veía todos los días, y las manifestaciones del poder de Jesús, pero eso no fue suficiente, y esto es a veces lo que no alcanzamos a comprender, y más cuando se trabaja en la línea de la sanación o en la línea de la liberación, en la restauración de las familias, de las personas.
que sí, Dios puede hacer una sanación, puede hacer una liberación, pero el proceso interno de restauración de la persona como individuo llamado y escogido por Dios no se logra de la noche a la mañana, y esto pues va a conllevar estarnos preparando, porque después viene la tarea más difícil, viene la tarea que es precisamente ya no depender, ya no querer agradar al mundo, sino a Dios. ¿Qué es lo que pasa con muchos tal vez de nosotros? Queremos y tenemos la idea que no queremos ser del mundo, que no queremos seguir los lineamientos, ni que ponen personas, ni instituciones, ni gobiernos, ni ideologías que sean contrarias a la voluntad de Dios. Y todos entramos a lo mejor muy entusiasmados, muy conscientes, y no queremos esto, no queremos lo otro. Me mandaron un video muy perturbador, no sé hasta dónde sea verdad, pero yo lo comparto nada más como observación de una persona que está hablando de cómo un joven, un adolescente, se quitó el regalo que Dios le había dado, el regalo de existir, de vivir. Y todo esto fue precisamente porque quien lo acompañó fue en todo un proceso la inteligencia artificial. Y según esto, que la mamá de esta criatura demandó a pues, los que crearon esa inteligencia artificial, porque pues hasta le aconsejaba precisamente que cometiera ese acto. Y pues dices, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar, no? Pero yo me estoy yendo a ese extremo que no está ya lejos, no está lejos, no estamos lejos de esa situación tan peligrosa. Pero no hay que quedarnos solamente en lo que es, sino precisamente en cómo muchas veces nosotros podemos permitir, o somos nosotros mismos quienes nos volvemos necesarios para los demás, a tal grado que cuando fallamos o nos vamos, esas personas no están preparadas y tienen que aferrarse a algo que es precisamente el mundo, muchas veces en drogas, en vicios, en cuestiones para alivianar o sentirse al menos no solos, como este pobre adolescente. ¿Qué es lo que nuestra fe requiere? Nuestra fe requiere estar conscientes y estar preparados que estamos en una guerra espiritual, y que si nosotros optamos por Dios, vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos. Pero no porque alguien esté, no, es que a mí me persiguen porque yo estoy haciendo lo de Dios. Ya cuando empiezas a hablar así, hay un problema de egocentrismo muy fuerte. O sea, el que sabe lo que tiene que hacer, pues no tiene que estar diciendo me persiguen por esto, me persiguen por lo otro. Porque ya se ponen de mártires y a veces ni siquiera es verdad. Pero aquí lo que yo voy es cuando en tu vida cotidiana, en tu familia, en tu trabajo, hasta en tu propia iglesia o parroquia o grupo, tratas de seguir y de obedecer a Dios, tienes que entender que sí, habrá un rechazo y habrá una pérdida de muchas cosas, y que si tú no tienes ese proceso que tuvieron los apóstoles, pues obviamente caemos en esas crisis, en esa ansiedad, en esa inseguridad, en ese miedo, en esas crisis existenciales que todos tenemos. Pero no es lo mismo, porque cuando se tiene esa relación personal con Cristo, verdadera, real, y conscientes de que, pues sí, vamos a vivir eso, pues estamos creciendo y vamos preparándonos, vámonos fortaleciendo espiritualmente. Pero ¿qué pasa cuando vamos a la guerra sin fusil?
pues nos enfrentamos a querer vivir la fe, o nos enfrentamos a querer defender la fe, o nos enfrentamos simplemente a querer, sin no hablar ni siquiera, pero ser coherente con nuestra fe. Vamos a ser aislados, rechazados, marginados, atacados, calumniados, de alguna manera que pues es muy, muy clara, y lo dice el Evangelio. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito trabajar mi relación personal con Cristo. Que no se reduzca solamente a actos externos, que son importantes. Lo que hacemos externo debería reflejar nuestra vida interior, pero a veces es más lo externo y nada de lo interno, porque no permitimos y no buscamos que Jesús sea el centro de nuestras vidas. No buscamos que Jesús sea nuestra fortaleza, nuestra paz. Buscamos a Jesús para que me arregle el matrimonio, me arregle la salud, me arregle el problema, pero no lo dejamos entrar. No lo dejamos ser el centro de nuestras vidas, de nuestra existencia. Es necesario entonces entender que lo que hoy nos pide la palabra de Dios es reconocer en qué situación estamos. No podemos aislarnos 3 años. No podemos estar 3 años encerrados queriendo como solamente estar, como lo hacían los eremíticos, ¿no? Los ermitaños que se apartaban, iban al desierto, pensando que era la manera más correcta de poderse alejar del mundo y fortalecerse, que fue una ascética que se dio mucho tiempo en los primeros años de la iglesia. Entonces, primeros siglos. Y es precisamente esta realidad que hoy pues, nos hace ver que no podemos aislarnos, pero sí debemos dar pasos firmes en dejar que sea Dios quien nos transforme. He estado estudiando, leyendo un poquito la espiritualidad oriental de los padres de la Iglesia de Oriente, y de verdad es fascinante ver precisamente cómo toda la espiritualidad está en función precisamente de esa sanación, de esa experiencia sanadora, liberadora de Cristo, que va a permitir que esas situaciones o sean sanadas, o sean necesariamente cargadas como una cruz. Pero no podemos enfrentarnos al mundo en las condiciones en las que estamos. Tampoco, repito, nos podemos aislar del mundo. Entonces, ¿qué nos toca? Seguir luchando, pero hay que darnos tiempo para trabajar nuestra vida espiritual, para escuchar, para obedecer y confiar. Y cada vez que tengamos esas situaciones humanas tan cotidianas, de decepciones, de traiciones, de abandonos, de inseguridades, de crisis económica, crisis por esto, crisis por lo otro. Y no sabemos en qué momento. Estaba leyendo yo la mañana de un accidente que acaba de pasar, creo que fue hoy en la madrugada o ayer en la madrugada. Una avioneta cayó aquí en San Diego, en un área residencial. O sea, no podemos vivir con el miedo, me va a caer a mí también un avión. Pero sí tenemos que tener la certeza de que un día vamos a morir. Y esto no significa algo malo necesariamente. Significa que tenemos un tiempo y que debemos de aprovecharlo, para que sí, en la medida en que vamos caminando más con Dios, estaremos más preparados para ser rechazados. A veces incluso por aquellos que también, o sí son de la iglesia, pero no comparten a lo mejor algunos aspectos, porque en todos lados se cuecen habas, y tristemente dentro de la iglesia, a veces personas muy devotas, pero que nos gana el celo, nos gana el coraje, nos gana el protagonismo, nos gana la envidia, yo no sé, y se dan esas situaciones. Por eso
Lo más importante es prepararnos, es ver qué tipo en qué nivel estoy de mi relación con Cristo. Y si yo sigo teniendo esas crisis o sigo teniendo esas situaciones, entonces simplemente, necesito ir trabajando cada vez más. Necesito ir profundizando una relación de escucha, una relación sacramental, una relación de estudio y conocimiento de la palabra y de los dogmas que nuestra iglesia nos transmite, nos ha enseñado, y que se traduzca también en una obediencia hacia el servicio del prójimo. En la medida en que hagamos esto, iremos siendo sanados, liberados. Sí, repito, tendremos que ir a veces a la llaga, a la herida, y es sumamente doloroso, pero si somos constantes, el Señor irá transformando, irá renovando todo nuestro ser. Entonces, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Entonces entendamos que somos separados del mundo. Esto tendríamos que hablar todo un proceso, hasta un retiro, sería interesante, de cómo es precisamente que nos aparta. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Quieren entender esto mejor? Lean, busquen en internet, Carta a Diogneto. Es un escrito hermosísimo que describe la realidad del cristiano en la vida del mundo. No nos distinguimos porque hacemos todo lo que el mundo hace, pero no pertenecemos al mundo ni dependemos del mundo, o no deberíamos de depender. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que todavía no somos completamente de Jesús, no somos plenamente de Él. Los apóstoles fueron llamados, pero no de la noche a la mañana pertenecieron a Jesús. Lo seguían, creían en Él, pero no pertenecían a Jesús. E incluso lo vemos precisamente en su pasión, incluso después de su resurrección, no creían, Tomás no creía. Y es sino hasta Pentecostés que empiezan a ser verdaderamente de Jesús. Él los había llamado. La respuesta el llamado está, pero la respuesta tarda en darse o tarda en madurar, si quieren verlo así. Tarda en ir creciendo, en ir madurando para dar una respuesta de no depender y de no angustiarnos. Si llegamos a perder o somos aislados del mundo y de nuestra vida cotidiana para hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y esto lo haríamos desde la paz, no sin dolor. Entiendan esto. La paz no está peleada con el dolor, no está peleada con el sufrimiento. Puede haber y debe de haber paz en medio de todo esto, para que no nos confundamos y no permitamos precisamente que todas estas crisis pues tomen el control de nuestra vida. Trabajemos, ¿sí?, en lo que el Señor nos invita. Dice, acuérdense que les dije, el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Cómo terminó Jesús? Solo. Y si no somos mayores que Él, ¿cómo a lo mejor vamos a terminar? Solos, pero con Dios. Yo puedo estar con todo mundo y no estar con Dios, y es la mayor soledad. Puedo estar sin el mundo, pero con Dios es la mejor y la más hermosa de todas las soledades, porque nunca estaré solo. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se los van a hacer
por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Pidámosle a Dios poder ir creciendo, madurando en nuestra relación con Dios. Y sí, saber que al ser llamados por Él, tengo que llegar a saber estar con Él. Y esto es muy diferente en cada persona, pero no podemos quedarnos con lo que tenemos ahorita. Tenemos que ir creciendo y madurando. Hagamos un momento de silencio.